El apóstol Pablo decía que todo lo que había ocurrido en la historia del pueblo de Dios, lo tenemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pues también Dios lo estaba utilizando como enseñanza, parábola, como queramos llamarle, para alcanzarnos a nosotros, y especialmente señala a los que han llegado al fin del tiempo, al fin del mundo, al final de la historia. Así que tenemos que tomar la palabra de Dios como para nosotros hoy, porque creemos que estamos en ese final. Creemos que estamos aquí esperando la venida de nuestro Señor y creemos que vamos a alcanzar ese punto maravilloso, la esperanza tremenda de todo creyente, que es estar aquí en pie confiando en Dios cuando Él regrese. ¿Te apuntas a ese espectáculo? Pero para estar listos, para llegar a esa tierra prometida, a esa resurrección de los muertos, que es lo que ocurrirá cuando Jesús regrese, o a nuestra transformación si estamos vivos para reunirnos con Él en el aire, que es lo que el apóstol Pablo estaba enseñando a los tesalonicenses. Necesitamos estar listos, necesitamos estar preparados, necesitamos aprender un par de cosillas fundamentales. La palabra de Dios nos fue dada precisamente para que comprendiéramos que antes de entrar en esa tierra prometida, tendríamos que estar dispuestos a atravesar el desierto, a atravesar tiempos difíciles, dificultades quizá como nunca antes, situaciones que no habíamos quizá ni imaginado que íbamos a pasar. Y si las tendremos que pasar, será para nuestro bien. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para librarlos de la esclavitud, pero no solo para librarlos de esa vida que no era digna del pueblo de Dios, sino también para que tuvieran un encuentro con Él en el desierto. Es en el desierto donde Dios nos llama a dejarlo todo, a no hacer nada, excepto buscarle a Él. Buscar al Señor mientras le podamos encontrar, y todavía estamos a tiempo de hacerlo. Si tu vida está pasando, si tú estás atravesando a cualquier nivel ese desierto en estos momentos, es un buen tiempo para buscar a Dios. Es un buen tiempo para esperar en Él. Es un buen tiempo para mirarle con oídos abiertos, para recibir cualquier cosa que Él tenga para ti. La intención de Dios no era dejar al pueblo vagando por el desierto, no. La intención de Dios era llevarlo lo antes posible a la tierra prometida. Así que en unos pocos meses, Israel, con toda su multitud, que serían unos pocos millones, podían atravesar aquel espacio hasta llegar a Canaán, donde estaba aguardándoles esa tierra, la tierra prometida por Dios a Abraham, a Isaac y Jacob. Esa tierra representa lo mejor que Dios tiene para nosotros. Es posible que se pueda aplicar a muchas facetas, a muchas áreas de tu vida. Lo que Dios tiene para ti, que es lo mejor, muchas veces viene precedido por una etapa difícil, por sufrimientos, por desencantos, también por tener que enfrentar o confrontar enemigos de ese bien que Dios nos reserva. Y tenemos que avanzar con fe. No importa lo duro que nos parezca el camino. Es fe, es la fe la que nos va a abrir paso. Porque tendremos que avanzar, resistir, conquistar si es necesario.
Tendremos que movernos hacia adelante sin mirar atrás. Tendremos que poner delante de nosotros la esperanza de que Dios está allí y que Dios nos dará conforme a su corazón. Esto es muy importante que lo entendamos para que no desmayemos en el camino. El pueblo de Israel desmayó. Y desmayó por distintas razones. Desmayó porque tenía muchas veces la vista hacia atrás en vez de hacia adelante. Estaban acordándose de los beneficios, aunque fueran pocos, que tenían en Egipto. Estaban acordándose de la carne que comían allí, de las ollas que les ofrecía el faraón. Estaban acordándose de que se habían adaptado a ese tipo de vida. Aunque era esclavitud, para ellos era su espacio de confort, era su comodidad. Así que estar caminando por el desierto para ellos resultaba a veces demasiado difícil porque eran puestos a prueba en el camino. Se quedaban sin agua y de pronto se comenzaban a inquietar, a quejarse e incluso a amenazar a Moisés. Les faltaba la carne de aquellas ollas del faraón. Y entonces de pronto empezaban a quejarse de lo que Dios les ofrecía cada día, el maná. Les parecía aburrido, les parecía que era monótono, siempre lo mismo, un día más y ahora otro, sin postre, sin café, maná y maná y maná. Y empezaban a quejarse, comenzaban a rebelarse y de vuelta a amenazar a Moisés. Llegaron a la tierra prometida. Habían pasado apenas 2 meses y medio, 3 meses para recorrer aquel espacio. Y estamos en Números capítulo 13. Y primeramente Dios le va a hablar a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos, un líder, un principal, un jefe. Mándalos para reconocer la tierra, para que vean la tierra que yo os voy a dar, para que os den noticias de sus bondades, para que os motiven, os animen, para que os hagáis fuertes, para que dejéis atrás el pasado, para que no os confundáis, para que sepáis que Dios va con vosotros, para que entréis con valentía, con determinación. Esta es la tierra que Dios nos ha dado y la conquistaremos. ¿No crees que esa es la actitud que Dios espera de nosotros? ¿No crees que ese es el carácter que necesitamos para conquistar lo que Dios pone por delante? Así que nos va a dar los nombres, no los vamos a leer. 1 por cada tribu, 12 hombres. Y después en el versículo 16 dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Josué es uno de los principales caracteres o personajes de la Escritura. Josué, sucesor de Moisés. Pero no se llamaba Josué, se llamaba Oseas. Su padre se llamaba Nun. Así que él era Oseas,
Núñez, en español, hijo de Nun. Era su apellido, Núñez. ¿Por qué le cambió Dios a Oseas, hijo de Nun? ¿Por qué le cambió el nombre a Josué? Porque Josué es el mismo nombre que Jesús. Es el mismo nombre. Se escribe igual, con las mismas consonantes. Aunque le cambiemos las vocales para distinguirlos al uno del otro. ¿Y por qué le iba a poner ese nombre? Porque significa salvación de Dios. Es que aquel Oseas que había estado con Moisés iba a entrar al pueblo en la tierra prometida. Y entonces, para entrar al pueblo en la tierra prometida, tenías que ser el líder de esa salvación, conduciendo al pueblo a la libertad, conduciendo al pueblo a la bendición, a lo mejor que Dios tenía para ellos. Aquella tierra que ya había sido prometida antaño. Y en ese momento Moisés le cambió el nombre a Josué. ¿Qué significa Jesús? Salvación, Dios salva, lo mismo que Josué. Jesús además iba a recibir otro nombre en las profecías, en el profeta Isaías. Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando atravesamos el desierto, no significa que Dios no esté con nosotros. Por eso Dios les llamó a tener un encuentro con Él allí. Dios se ha comprometido con nosotros, a acompañarnos, a hacer el camino. Y no debemos olvidarlo, porque si nos olvidamos de que Dios está con nosotros mientras avanzamos, es muy posible que nuestros enemigos nos derroten, que cuando vengan las dificultades nos echemos para atrás, nos desanimemos, empecemos a encontrar excusas para no continuar. Es muy posible que dejemos de ver que la mano de Dios está ahí obrando, que no tenemos que temer, que va con nosotros, no importa la dificultad, no importa el pedregal del secano, no importa lo que encontremos en el desierto o lo que nos falte en el desierto. Ya de por sí el desierto es un lugar de escasez, pero Dios escoge el desierto para que aprendamos que con Él lo tendremos todo, que incluso si nos faltara lo que sea. Un poquito de agua, por favor, que estoy en el desierto. Aunque nos faltara de todo, solo por el hecho de que tenemos a Jesús, ya podemos extender nuestra fe, nuestra confianza, gozarnos con Él, alegrarnos, saltar, bailar, danzar en medio del desierto. Porque estamos confiando en que Él es todo lo que necesitamos, que Él sabe lo que necesitamos, que Él proveerá, que no nos dejará ni nos desamparará. Es muy importante que guardemos estas promesas, porque de lo contrario el enemigo atacará con sus dardos de engaño, de mentira, de desánimo, de frustración, de temor, de miedo. Y empezaremos a temblar y nos echaremos para atrás porque hemos decaído. Y empezaremos
a cuestionarnos. Gracias, Eduardo. Comenzaremos a cuestionarnos si vamos por buen camino o no. Comenzaremos a preguntarnos si deberíamos de haber salido de Egipto. Empezaremos a añorar las ollas, la buena carne, aquello que teníamos porque el faraón nos lo había provisto. Claro, a cambio de ser esclavos. No es que el faraón lo diera gratis. Él te lo va a dar a cambio de que tú le des tus fuerzas, tu tiempo, tu trabajo. Sí, pero Él me da carne rica. Por el amor de Dios, comprendamos estas cosas, porque si no, nunca llegaremos a la tierra prometida. Nunca alcanzaremos la meta. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negueb y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, o cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Negueb y vinieron hasta Hebrón. Y ahí estaba Imán y demás pueblos. Llegaron hasta la otra parte, hasta el arroyo de Iscol. Y entonces recogieron un racimo de uvas de aquella tierra, el cual trajeron 2 en un palo. Un racimo había que llevarlo entre 2 en un palo. Y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. ¿Cuál era el informe que nos da aquí la Escritura? ¿Era una tierra buena o no era una tierra buena? ¿Era una tierra productiva o era estéril? ¿Era una tierra que merecía la pena entrar y conquistarla? ¿Era una tierra que representaba la fidelidad de Dios? ¿Que la gente podría vivir siendo libres, ya no más esclavos? Porque la tierra iba a darles el fruto, porque Dios la había preparado. Ahora vamos a ver el informe que dieron estos espías, estos colonos, como queramos llamarles, estos que como pioneros entraron para reconocerla. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Vamos a ver lo que pasa. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella.
Pero, y aquí viene el pero, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Se llamaba hijos de Anac a los gigantes que habitaban allí. Había gigantes. Dices, ¿cómo eran esos gigantes? ¿Sabes que hay restos de gigantes encontrados en diversas partes de la tierra? Esqueletos enteros de gigantes. ¿Sabes cuánto miden? Si entraran por esa puerta, tendrían que agachar en el techo, tendrían que agachar la cabeza para caber. Así de grandes eran aquellos gigantes. Y cuando los espías los vieron, se llevaron una tremenda impresión. No pensaba que iban a encontrar personajes de este tipo, de esta índole. Y esto es la obsesión que se va a quedar en ellos. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. ¿Cómo lo diría? Que todo el pueblo quedó paralizado al escuchar y en silencio al escuchar este informe. Entonces Caleb, versículo 30, hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Qué estarían diciendo? Las palabras de aquel informe estaban levantando un murmullo en el pueblo. No vamos a poder. Mira dónde nos ha traído Moisés. Si malo era atravesar el desierto, imagínate ahora pelear con toda esta gente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto no va a funcionar. Va a ser peor que estar en Egipto. Allí por lo menos nadie nos atacaba. Trabajábamos duro, sí, de sol a sol, pero teníamos ollas de carne sin necesidad de pelear ninguna guerra. Y el murmullo fue creciendo. No podremos, no podremos. Vamos a volver para atrás. Moisés se ha equivocado de tierra. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. El informe era, yo diría, objetivo hasta cierto punto, porque había gigantes, es cierto, había ciudades muy fortificadas, había dificultades, había complicaciones, problemas. Y ciertamente ellos eran más débiles que aquellos gigantes. Así que todo parecía bastante razonable. Es que ¿cómo lo vamos a hacer? Pero ¿cuál fue el problema? El verdadero problema de este asunto es que se olvidaron de que Dios estaba con ellos. Y seguramente tú y yo hemos pasado en más de una ocasión por ese desierto para llegar a la tierra prometida, y cuando íbamos a conquistarla nos echamos para atrás pensando que no iba a ser posible, que los problemas eran demasiado grandes, que había que superar demasiadas dificultades y que entonces
íbamos a decaer y pensar que habíamos hecho el recorrido en vano. ¿Cuál es el problema? Repito, es que en medio de esa reflexión dejamos a Dios fuera. Cuando enfrentamos dificultades, conflictos, problemas y demás, tenemos la tendencia a dejar a Dios fuera. Nos miramos a nosotros mismos, nos comparamos con la dificultad y llegamos a la conclusión de que no podemos. Y en vez de buscar a Dios, y en vez de confiar en Él, y en vez de decir, nosotros tenemos a Dios, por tanto no hay nada imposible, si Dios nos está llevando por este camino, vamos para adelante, venga quien venga, no importa lo grande que sea, no importa lo armado que venga, no importa quién nos haga frente, pasaremos por encima porque Dios está con nosotros. Pero mucha gente, cuando Dios les está ofreciendo lo mejor, se echan para atrás pensando, sí, pero es que para llegar a eso habrá que pasar por aquí, por allá, y habrá que hacer este sacrificio, y tendremos que dejar esto y aquello, y nos perdemos en medio de un informe de dificultades. Hermanos, como no estemos dispuestos a seguir para adelante solo confiando en Dios, no alcanzaremos la tierra prometida. Y no te lo digo porque esa es mi interpretación, no. Te lo digo porque esto es lo que pasó. Porque aquellos ciudadanos que acababan de ser libertados de la esclavitud, cuando vieron las dificultades que estaban en medio de aquello que Dios les ofrecía, y seguramente se preguntaban, bueno, si es de Dios, si eso es lo que Dios nos ofrece, ¿por qué no le quita las dificultades? ¿Por qué querrá Dios entregarnos algo con dificultades? Y yo creo que todos conocemos la respuesta. Es porque tenemos que demostrar que confiamos en Él. Es porque tenemos que ser dignos de Él. Es porque Él ha hecho tanto por nosotros que si las dificultades nos van a echar para atrás, porque estamos mirándonos a nosotros mismos en vez de mirarle a Él, confiando en nuestras fuerzas en vez de en las suyas, no estamos preparados para recibir lo mejor de Dios. Y yo conozco mucha gente que sabe qué es lo mejor, pero no mueve ni un dedo para conseguirlo. Se adaptaron a lo menos bueno. Les resultaba más fácil, más cómodo. Les resultaba más sencillo. No había que preocuparse, no había que complicarse la vida. No había que hacer nada extra. Y no se dieron cuenta de que estaban perdiendo una maravillosa oportunidad. El capítulo 14 de Números, el siguiente, y vamos a terminar,
es el capítulo de la tragedia por la decisión errónea. Vamos a escuchar las palabras de la sentencia de esta gente. Entonces la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Qué palabras para pronunciar? Ojalá no muriéramos en este desierto. ¿Y por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Y Dios le iba a decir a Moisés: tranquilo, Moisés, no voy a cejar de mi empeño en entrar al pueblo en la tierra, pero estos no entrarán. Estos ya han dicho lo que buscan y morirán en este desierto. Así que da media vuelta hasta que toda esta gente haya muerto. Solamente sus hijos menores de 20 años podrán entrar en la tierra. Todos los demás se quedan en este desierto. Estamos en Apocalipsis. También en Apocalipsis se nos habla del desierto. En el capítulo 12 leemos estas palabras: la mujer huyó al desierto, donde Dios le ha preparado lugar para ser sustentada durante 3 años y medio. Y Dios va a estar llamando a esa mujer al desierto, a lugares desérticos, fuera de las ciudades, fuera de las ollas de Egipto, fuera del rebaño del faraón, porque somos hijos de Dios, para que estemos preparados para su venida. Y tendremos que tomar una decisión. ¿Preferimos quedarnos en Egipto como borregos del faraón? ¿O preferimos dejar el mundo atrás con todo lo que nos ofrece para estar listos y preparados para su venida? Dios ya ha comenzado a llamar a su pueblo. Tarde o temprano nos lo tendremos que plantear, porque va a llegar el momento en que ya sea demasiado tarde. Y eso es por lo que Apocalipsis nos advierte acerca de la marca de la bestia. Porque el faraón querrá marcar a sus esclavos. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos,
se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, de manera que nadie pueda comprar ni vender sino el que tuviere esa marca. Leemos en el capítulo 13, versículos 16 al 18. Y en el capítulo 14 se nos advierte: cualquiera que tome, se ponga aquella marca, participará, entrará en los juicios de Dios y será atormentado con Satanás por los siglos de los siglos. Tarde o temprano la Iglesia tendrá que tomar una decisión: la marca de la bestia o el desierto. No nos gusta, es incómodo, va a significar renuncia, huele a sacrificio. Pero Dios ha puesto la tierra prometida al otro lado. Y tendremos que decidir si nos morimos en el desierto, si nos volvemos a Egipto o si entramos en la tierra. No sé en qué momento de tu vida estés. No sé si en tu experiencia personal, particular, también haya algo así. Te veas en medio de un desierto, teniendo que mirar en una dirección o en otra. Detrás de ti está Egipto, lo que habías tenido hasta ahora que te mantenía esclavo. Y delante de ti tienes la tierra gloriosa, preparada por Dios. Y tienes que tomar una decisión. Y me gustaría orar para que el Señor te ayude y nos ayude a tomar la decisión correcta. Amén. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por tu exhortación. Gracias por esta historia tremenda que está registrada en tu libro. Gracias porque estas cosas acontecieron para hablarnos a nosotros, amonestarnos, exhortarnos, impulsarnos en la buena dirección. Te pido, Señor, que tú obres en el corazón de cada uno de tus hijos, que tú les des revelación de hacia dónde tienen que marchar, que mantengan sus ojos en ti. Ayúdales a avanzar, a de ninguna manera retroceder. Dales fe de que tú irás con ellos hacia adelante hasta haber cumplido tu propósito y hecha tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.